de planificar, de visualizar, de proyectar tal vez un futuro. Y muchas veces, a lo largo de la etapa de la vida del ser humano, podemos ir teniendo diferentes anhelos, diferentes sueños, proyecciones que podemos ir haciendo. Y eso tal vez es el motor que nos impulsa tal vez a levantarnos cada día. Algunos por ahí puede ser una carrera que tienen desde chicos, el decidir ser médicos, arquitectos, abogados. Entonces tienen como esa motivación. Otros pueden ser llegar a un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ir de a poco y llegar a un lugar, casarse, emprender algo. Cada uno puede tener diferentes deseos o sueños que quieran cumplir. Y yo soy muy preguntona. Para aquellos que siempre me escuchan que comparto, me gusta mucho preguntar, ¿no? Y yo digo, ¿qué estamos soñando en este tiempo? ¿Cuál está siendo nuestro sueño en este año? ¿Estamos soñando? Creo que antes de preguntar eso me voy a la otra. ¿Estamos soñando en este tiempo? ¿O tal vez eso se aplacó? ¿O tal vez eso en nuestras vidas decimos, no, eso era nomás cuando yo era chico, cuando uno va creciendo y tal vez va proyectando una vida, pero tal vez yo ya estoy grande y ¿qué puedo soñar? No sé si les ha pasado. Y cuando Néstor me dio el desafío de compartir, que caí, ahí fue muy chistosa la forma en que me enteré que tenía que compartir, fuertemente se vino a mi vida una palabra y la traté de trabajar y traté de ver si realmente era algo que Dios quería hablarnos a nosotros como iglesia o simplemente era algo más mío. Y se me vino a mi pensamiento restaurando nuestra capacidad de soñar. ¿No? Porque tal vez a lo largo de nuestras vidas, las circunstancias, las cosas que vamos atravesando, hicieron que esta capacidad que todos tenemos se haya atrofiado, se haya muerto. Y miren lo que dice la palabra restauración, lo que significa. Es reparación o arreglo de los desperfectos, como puede ser de una obra de arte, de un edificio, modificación de una cosa para ponerla en un estado o estimación que antes tenía. No es gran la definición, ¿no? Pero es volver a un estado que antes tenía. ¿Crees que en este tiempo Dios necesita restaurar esta capacidad en tu vida? ¿Será que la rutina, las cosas de la vida hicieron que esto se vaya atrofiando? Tal vez lo dejamos de usar. Aquello que no ejercitamos, aquello que no le damos movimiento, se va muriendo. Y vuelvo a esta pregunta. ¿Estamos soñando en este tiempo? ¿Qué estás soñando para tu vida? ¿Qué estás soñando para tu familia? ¿Qué es lo que estás soñando en este tiempo? Esta pregunta siempre me lleva a pensar algo muy fuerte. ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Es muy fuerte para mí, porque tal vez transitamos en este mundo con la idea simplemente de sobrevivir. De cada día me levanto, voy a trabajar y hago la rutina y vuelvo a casa, duermo y al otro día lo mismo. Y así nos vamos acostumbrando y así nos vamos atrofiando. ¿Estamos viviendo realmente aquello que Dios quiere para nuestras vidas o simplemente estamos pasando por esta vida? Y cuando hablamos de sueños, hay un personaje en la palabra que es muy conocido y voy a tratar de contarles un poquito brevemente sobre él, que es José el soñador, como así lo apodaban sus hermanos. Y cuenta la historia, es muy interesante. Aquellos que nunca la pudieron leer, los invito a que puedan encontrarlo en Génesis, en la Biblia, en capítulo 37 y el capítulo del 39 al 50. Es fascinante la historia, porque tiene tragedias, tiene conspiraciones, tiene fe, tiene obediencia, tiene perdón. Parece que hicieron muchas también novelas y series de esta historia, pero es muy apasionante el poder leerla.
Y José era el favorito de su padre Jacob. Él tenía 11 hermanos, pero el papá tenía un amor muy especial hacia José. Tan especial que entre el resto de sus hermanos le da una túnica de colores y esto generó cierto malestar entre sus hermanos, como que no gustaba esta diferencia que se hacía. Al ir creciendo, José tiene un sueño donde estaban en el campo cosechando o juntando trigo y de golpe su manojo de trigo se levanta y los de los hermanos se inclinan hacia él, ¿no? Entonces José, como todo hermano, con entusiasmo va a querer contarle a sus hermanos lo que él soñó, ¿no es cierto? Y cuando le va a contar, esto generó aún más malestar entre estos hermanos, como diciendo, ¿qué te pensás? O sea, a ver, ¿qué onda vos con tu sueño? ¿Qué quieres decir? ¿Que nosotros nos vamos a postrar delante de tu presencia? Como que ya ahí siguió acrecentando el roce o la diferencia que había entre ellos. Va que José tiene un segundo sueño. Y yo no creo que José lo hacía con mala intención, sino para mí, como todo hermano, quería contarle a sus hermanos lo que él estaba viviendo. Tiene un sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas también hacen reverencia hacia él. Va, se lo cuenta a los hermanos y esto hace como que los hermanos le llegara al tope diciendo, ya está, ¿no es cierto? Hasta el papá pensó como diciendo, bueno, a ver, ¿qué nos estás queriendo decir? Aunque Jacob se quedó meditando en esto que el hijo le había comentado. Sigue la historia diciendo que estaban los hermanos trabajando y José tiene que ir por pedido del papá, tiene que ir a verlos, y ya los hermanos estaban muy fastidiosos con él. Ya como que no les gustó nada el trato preferencial que José tenía, esta especie de sueños que supuestamente estaba recibiendo José. Entonces van tramando un plan para matarlo. Menuda historia. Ven que yo no estoy mintiendo nada, todo está en la palabra. Si lo quieren leer, los invito porque es un relato muy bueno. Y cuando planifican matarlo, dicen de tirarlo a una cisterna y de esa forma le iban a decir al padre que un animal salvaje lo había devorado. Uno de sus hermanos tiene un poco de compasión y le dice, simplemente tirémoslo a la cisterna, dejémoslo ahí y listo. Porque su idea era después rescatarlo. Pero a todo esto pasan unos comerciantes por esa zona donde ellos estaban y deciden venderlo. Venden a su hermano a estos comerciantes que se dirigían hacia Egipto y lo que hacen es tomar esta túnica que José tenía, la manchan con sangre de un animal y se la presentan al padre diciendo como que, fíjate si esta túnica es de tu hijo. Como que a ver si esto le correspondía a José. Y el padre hace lamento porque reconoce esa túnica que él le había regalado. Y a todo esto, José iba camino a Egipto para ser vendido como un esclavo. En este camino llega y lo venden a Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón en esos tiempos. Y miren lo que dice Génesis 39, del 2 al 6. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un muy buen físico y era muy atractivo. Arranca este pasaje diciendo, Dios estaba con él. José, de ser un
hijo preferido, mimado, pasó a ser un esclavo. Un esclavo, pero no cualquier esclavo, porque Dios estaba con él y él se ganó el favor de este egipcio. Se ganó el favor a tal punto de que Potifar le dejó todo a su cargo. Lo único que se tenía que preocupar era porque iba a comer, pero todo estaba en manos de José. Había visto algo en él, había visto algo que era digno de confianza para entregarle tanto poder. Y no es poca cosa que termine este versículo diciendo que José tenía buen físico y era muy atractivo, porque la historia sigue diciendo que Potifar tenía una señora, una mujer, la cual se le insinúa a José y le dice que se acueste con ella, ¿no es cierto? Y él se resistió a eso. Él no quería saber nada con esta mujer. Y en Génesis 39, del 8 al 9, dice así: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así en contra de Dios? Digamos que José tenía dos caminos enfrente y él decidió honrar esa confianza que Potifar le había entregado, pero por sobre todas las cosas decidió honrar al Dios quien él conocía. Porque no dijo simplemente, no, porque a mí Potifar me dio este cargo y yo no la puedo tocar. Dijo eso, pero él se centró también en la importancia de que él quería obedecer a su Dios. Pese a la dificultad que José había atravesado, pese a que él tenía tal vez a su favor un prontuario de cosas de decir que había sido lastimado por sus hermanos, había sido vendido, había sido esclavizado, esas excusas que a veces tal vez podemos poner, pero él no, él decidió seguir honrando a ese Dios que conocía. Luego de esto sigue el relato diciendo que la mujer no quedó satisfecha con eso, sino que nuevamente insistió hasta que llega un día donde se le insinúa y José decide huir de ese lugar. Pero tal es la suerte que ella manotea su túnica y se queda con eso en la mano. Y ahí comienza como a divulgar de que José había intentado abusar de ella y que su prueba era que se había quedado con la túnica. A causa de esto, Potifar se entera y José es metido en la cárcel. En Génesis 39, del 19 al 23, dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Nuevamente se repite esta historia. Otra persona que puede confiar en José y dejarle todo a cargo. Qué tremenda cualidad, ¿no es cierto? Vuelvo a lo mismo. José podría haber dicho: ahora sí, estoy acá encarcelado injustamente, estoy acá sin haber hecho nada. Se podría haber enojado, rebelado y todo lo contrario. Nuevamente mostró esta cualidad en la cual alguien pudo depositar toda esa confianza y seguir haciendo su vida tranquilamente, sabiendo que contaba con José. Siguiendo José en la cárcel, vienen dos personas a él y cuentan que tienen dos sueños. Uno era del copero del rey que estaba encarcelado y otro era de un panadero, también del rey que estaba en ese lugar. José interpreta los dos sueños y esos sueños se cumplen. El copero es devuelto al lugar del rey y lo que es el panadero iba a ser ejecutado. Cuando José le interpreta estos sueños, le dice al copero: por favor, háblale al faraón de mí, como que no te olvides
de mí. Pero las cosas pasaron y se olvidaron de José. José es olvidado en la cárcel y 2 años más tarde, Faraón tiene un sueño en el cual ve que 7 vacas gordas son comidas por 7 vacas flacas y donde 7 espigas hermosas, radiantes, son comidas por unas espigas deterioradas, quemadas, y nadie en ese lugar en el cual se rodeaba el faraón, ni magos, ni sabios, pudieron interpretar ese sueño. Y ahí el copero recuerda que alguien le había interpretado un sueño cuando él estuvo en la cárcel y que se había cumplido, porque le cuenta al faraón que él estaba ahí porque alguien también le había revelado ese sueño. Entonces lo mandan a llamar. 2 años después de que José había sido olvidado, lo mandan a llamar. Y dice Génesis 41, del 15 al 16, el faraón le dice, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que tú, cuando oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Me llama la atención, nuevamente, una cualidad del carácter de José, que él no dijo, sí, soy yo aquel que te puede revelar el sueño, sino que dijo, Dios le va a revelar a usted el sueño. Nuevamente vemos la característica del carácter de José, donde no se puso él sobre todo, sino que puso a Dios sobre estas circunstancias. Y es así que José interpreta el sueño del faraón, donde resumidamente es que 7 años de abundancia iban a venir para Egipto, pero luego de esto iban a venir 7 años de hambruna, y no solamente que le revela el sueño, sino que también le da un consejo de cómo poder administrar todos esos años de abundancia para que no faltara el alimento en lo que era en Egipto. Y a causa de esto, casi a sus 30 años de edad, más o menos, José había ascendido a una posición muy alta. A los 17 años, José había recibido esa visión que le había contado a sus hermanos. Pasaron muchos años después, donde José va a ocupar un lugar muy importante. En Génesis 41, 38 al 40, dice así. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Como les decía, José a sus 17 años había recibido una visión donde como que a él lo ponía en cierta jerarquía, podemos decir, que eso es lo que había molestado a sus hermanos. Casi a los 30 años, el faraón le da un lugar de cargo importante a José, diciendo, nadie va a ver más importante que vos en este lugar, salvo yo, que soy el rey. Luego de todo esto, el relato la revelación que había tenido José se cumple en Egipto, pasan los 7 años de abundancia, vienen estos 7 años de hambruna, y todo Egipto había sido bien administrado por la gobernación que había tenido José. Pero a sus alrededores empezó a faltar alimento, y es así que el papá, Jacob, escucha que en Egipto había alimento y manda a los hermanos de José a buscar alimento, a comprar el alimento. Y cuando se presentan estos hermanos delante de este gobernador que tenía un peso muy importante, ellos no lo reconocen, pero José sí lo reconoce. Reconoce a esos hermanos que lo habían vendido, que habían planificado matarlo, aquellos hermanos que lo habían herido, aquellos hermanos que lo vendieron, que lo hicieron a un lado, se presentan y
Resumidamente, porque no me voy a hacer tanto foco en esto, pero necesitaba que charlemos y contarles un poco el contexto de este José el soñador, pasa que José en un momento revela su identidad frente a los hermanos y les dice algo que es tan significativo y tan fuerte que se encuentra en Génesis 50:20. Y dice, es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto como que es una muestra de perdón muy fuerte, porque yo no sé si todos hubiésemos reaccionado de esa misma forma frente a estos hermanos donde vos tenías todo el poder para poder mandarlos a la cárcel, poder haber tomado tal vez revancha de lo que te hicieron, pero José entendió de que Dios estaba con él. Y todo lo que tuvo que atravesar y todo lo que tuvo que pasar fue para algo específico, para salvar la vida de mucha gente. Y al entender un poco esta historia y conocerla un poco más en profundidad, yo decía, ¿cuántas veces pasa en nuestras vidas que tal vez tenemos un sueño o una palabra, algo que nosotros proyectamos, y pasan tantos años en el medio que nos vamos olvidando de ese sueño que había en nuestras vidas? Tal vez José, cuando tuvo esas visiones, tal vez no entendía nada. Tal vez dijo, bueno, y cuando estaba en esa cisterna hundido, decía, ¿y qué onda con eso que yo soñé? ¿Qué va a pasar? Tal vez cuando fue encarcelado o cuando era seducido por la mujer de Potifar, decía, ¿y ese sueño qué tiene que ver en mi vida? Y pasaron cosas, situaciones, hasta que se volvió un cumplimiento esa palabra, porque los hermanos de José tuvieron que ir a donde estaba José y seguramente reverenciarse hacia él, porque era una figura de autoridad. O sea, es decir, esas visiones que él había tenido se estaban cumpliendo en ese momento. Pero ahora te quiero preguntar, ese sueño que tal vez algún día escribiste, algún día proyectaste, si no se está cumpliendo, ¿qué actitud estamos tomando? ¿Qué actitud estamos tomando en nuestra vida frente a un sueño que tal vez decimos, no, por ahí era algo solamente mío? Tal vez esto no era de Dios, tal vez fue un flash mío que tuve en algún momento. Y siempre me llamó la atención algo cuando se ha hablado de sueños, es que siempre nos han preguntado, ¿qué sueños tenés en Dios? ¿No? Y siempre se relacionaba a qué cosas querés hacer dentro de la iglesia. Algunos pueden decir, bueno, predicar, tocar la guitarra, estar con los niños, como si los otros sueños no fuesen de Dios. El estudiar una carrera, el casarse, el emprender, ¿no? Y siempre a mí eso me hacía ruido cuando me decían, ¿qué sueños tenés en Dios? Como si lo otro no era de Dios. Y quiero animarte a que pienses, ¿qué es aquello que vos soñaste alguna vez y tal vez por esta pregunta lo dejaste de lado? Tal vez entendías que si no era algo que estaba dentro solamente de la iglesia, tocándolo, estando con los niños o lo que sea, no podía ser capaz de imaginarlo, lo tenía que ceder y dejar de lado. ¿Qué actitud tomamos frente a este sueño que tal vez hoy en día no lo vemos concretado? Tal vez Dios te dio un sueño, pero la incertidumbre, la desesperanza, como venimos hablando todos estos domingos, tal vez un diagnóstico médico, tal vez una deuda que crece y crece porque te metiste en un emprendimiento y hoy en día no lo ves. Tal vez aquellos sueños que Dios depositó en tu vida que no se están dando. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y tal vez no solo perdiste la esperanza en medio de este proceso, porque tal vez decidiste dejarlo ir y dejaste de esperar, de tener tu fe, la confianza en que podía suceder, sino de que directamente lo enterraste. Directamente ese sueño lo pusiste debajo y dijiste, bueno, ya está, eso no era para mí. Vamos a leer otra historia que se encuentra en Lucas 7, del 11 al 17.
que dice así: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro, y los que llegaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Acá vemos una historia que Jesús pasa por un pueblo que no ha sido muy nombrado en otras circunstancias, que es Naín. Seguramente era como un pueblo chiquito y pasó esto, pero si pasó esto es porque algo significativo para nosotros tenía que haber, porque seguramente en su palabra hay plasmados algunos de los tantos milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y me llamaban la atención porque en ese momento dos multitudes estaban cruzando. Las multitudes que venían alegres y con regocijo porque Jesús había sanado al siervo de un centurión, venían con ese jolgorio, con esa alegría, alabando y maravillados de lo que Jesús estaba haciendo, pero se encuentran con una multitud que venía en luto, que estaban yendo a enterrar al hijo de una viuda. Y por lo general, cuando algún milagro estaba por suceder en los relatos que vemos, la persona necesitada, por así decirlo, acudía a Jesús. A grandes voces, Bartimeo decía: hijo de David, ten misericordia de mí. El centurión se había acercado a Jesús para decirle su situación, pero en este relato dice: Jesús se compadeció de ella al verla. Imagínense, una mujer viuda llevando en un féretro a su hijo. Es decir, una mujer, sabemos que el contexto era que no tenía un rol alguno, era viuda, por ende su único hijo se iba a hacer cargo de ella. O sea, no solamente que estaba complicada porque era viuda, sino de que ya no iba a tener a alguien que la sustentara, que estuviese con ella. Pero me llama la atención porque dice: Jesús se acercó a ella por compasión. Y acá vemos a una viuda donde sus sueños se habían muerto. No imagino lo que debe ser el dolor de una madre en esas circunstancias, pero era como que su todo desapareció. Cualquier esperanza que ella podía tener, la estaban llevando en ese cajón. Y Jesús, al verla, se compadece de ella, frena ese momento, y Jesús era el mejor rompiendo la lógica de todos, porque toca ese féretro. El tocar ese tipo de elementos hablaba de algo impuro, aquel que tocara algo, pero Jesús siempre rompía los esquemas y él se acercó, tocó y habló vida en ese cajón, porque le dijo: joven, levántate. Y me imagino a esta viuda que tenía un pasado triste por ser viuda, que tenía un futuro que era desolador porque estaba yendo a enterrar a su único hijo, y tenía un futuro de soledad, un futuro donde no sabía qué iba a pasar con su vida, pero Jesús estaba pasando por allí e intervino en su necesidad, sin que ella diga nada. Jesús intervino en la necesidad de esta mujer y le devolvió su sueño. Toda la esperanza que ella tenía se la devuelve. Y me puse a pensar, ¿no? De que, ¿por qué pensaba en esta historia? Y digo, muchas veces la vida tiene diferentes formas de enterrar nuestros sueños. La economía,
La falta de esperanza tal vez en este país puede hacer que nosotros enterremos aquello que queremos proyectar. Muchas veces podemos enterrarlo bajo el dolor, el sufrimiento, de heridas no sanadas, de cosas que nos sucedieron en nuestra vida y hacen que enterremos nuestros sueños. Tal vez puede ser bajo el miedo, el desánimo, la autocompasión. Tenemos cada uno de nosotros tal vez algo que hizo que enterremos nuestro sueño y lo dejemos ahí. Pero hoy Jesús está en este lugar. Su presencia está acá y es su promesa, y así nosotros lo podemos creer. Y la pregunta es, ¿qué sueño quiere resucitar en tu vida? Él hoy está acá interesado en decirte esta pregunta. ¿Qué sueño es necesario que vuelva a surgir en tu vida? Y pensaba muchas veces, haciendo referencia a esta pregunta de qué sueños son en Dios y qué sueños no, pensaba que los sueños crecen plantados en la presencia de Dios. Aquellos sueños que son de Dios van a crecer plantados en su casa. Miren lo que dice Salmos 92, del 12 al 15. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Dice, plantados en la casa de Dios, plantados en su presencia, plantados a sus pies, en donde los sueños de cada uno de nosotros van a poder florecer. Y ahí vamos a ver cuáles son realmente aquellos sueños que provienen del corazón de Dios o cuáles provienen de nuestro corazón. Aquellos que son de Dios van a crecer, van a florecer, van a poder dar un buen fruto. Y si no estamos soñando los sueños de Dios, necesitamos aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Necesitamos descifrar cuáles son los sueños del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Siempre a mí son los 4 puntos que me parece que son esenciales para nuestra vida, y uno es a través de su palabra. Proverbios 29, 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Cuando habla de visión, habla de profecía, habla de palabra. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios, me voy a extraviar. Si yo no conozco lo que la palabra dice que yo soy, me voy a extraviar en este mundo, en este camino. Si yo no conozco aquello que Dios quiere revelarse a mi vida, de que es el carácter de Dios, me voy a perder, me voy a extraviar. Por eso necesito sumergirme en su palabra, crecer en conocimiento. Necesito escudriñar su palabra, no simplemente conformarme con una prédica acá, con un martes, no. Yo mismo tener mi conocimiento de la palabra, estudiar realmente qué es lo que dice la palabra para mi vida. Segundo punto, a través de la oración. Pasaje más que conocido, Jeremías 33:3, dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay otra versión que a mí me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Queremos saber cuáles son los sueños de Dios para nuestra vida? Necesitamos clamar a Él. Necesitamos conocer a Dios en oración para que su Espíritu Santo revele lo que hay en el corazón del Padre a nuestro corazón. Porque esos van a ser los sueños que van a prosperar. Esos van a ser los sueños que van a dar buen fruto. Tercero, junto a su iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Pero en la iglesia suceden cosas muy diferentes a cuando estamos solos en casa. Necesitamos tener personas que nos alienten cuando venga el desánimo. Necesitamos como familia orar juntos, adorar a Dios como hicimos hoy. Necesitamos
como esa fogata cuando encienden, siempre uso este ejemplo porque me asombra ver cuando ponen toda la leña y el fuego arde. Y el fuego arde y arde. Y me ha llamado la atención cuando uno solo se cae y queda a un costadito, lentamente se apaga. Y muchas veces es así nuestra vida. Y lo digo en lo personal porque a veces tengo la tendencia, cuando estoy mal, a aislarme un poquito. Cuando estoy mal, tal vez empiezo a aislarme por mis cosas y ahí me doy cuenta que me empiezo a apagar. Y ahí entiendo la necesidad de estar cerca de personas que me edifiquen, de personas que aviven mi fe, de que me den una palabra de vida, de que me den una palabra de aliento. Por eso nos necesitamos como iglesia. La pandemia ya pasó. Hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de estar reunidos, todos juntos. Y es importante entender y poder aprovechar eso. Porque acá suceden cosas que difícilmente puedan pasar solos en nuestra casa. Lo de nuestra casa es nuestra casa. Pero acá suceden cosas diferentes. Por eso necesitamos como familia estar juntos y velar juntos unos por otros. Y el cuarto punto es compartiendo mi fe a otros. Porque esto no queda solamente para que mi sueño se avive, sino para poder ir y llevar vida a otras personas que tal vez están enterrando sus sueños, porque la vida les pasó por arriba, porque las circunstancias hicieron que cavaran una fosa muy profunda donde ese sueño lo dejaron enterrado. Y cuando todos nuestros sueños resuciten, todo esto va a ser para la gloria de Él. No para nuestra gloria, para que nuestro nombre sea exaltado, sino para que muchos puedan conocer de quién es este Dios sorprendente en el cual nosotros creemos, en el cual nosotros tenemos vida nueva, sueños resucitados, porque podemos sonreír aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, para que muchos más puedan glorificar a este Dios que nosotros conocemos. Y dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Aquel que tiene el poder de dar vida, vive en cada uno de nosotros. Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, está en nosotros. A veces tenemos que ser conscientes de este privilegio que tenemos, de este poder que hay en nosotros. No proviene de nosotros, sino que proviene de su espíritu en nosotros. Y por eso Dios en este día quiere restaurar nuestra capacidad de soñar. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos quiere animar al decir qué fue lo que dejaste en el camino, qué fue lo que enterraste o simplemente dejaste de esperar. ¿Qué fue lo que tal vez escuchaste? ¿Qué voces escuchaste que hicieron que dejaras de creer? Tal vez nos estás visitando por primera vez y tu vida la considerás como que ya no hay nada más. Tal vez sentís que tu vida ya no tiene sentido, de que no hay una oportunidad para el cambio. Yo te digo, Jesús lo puede cambiar. Jesús revierte pronósticos, Jesús revierte situaciones, cosas imposibles. Él tiene el poder para cambiar y resucitar todas esas cosas. Ezequiel, le voy a ir pedir pasando a los chicos si quieren, a los músicos si quieren ir pasando. Ezequiel 37, del 9 al 10, dice: Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso. Hoy decíamos que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y hoy tenemos que animarnos a profetizar sobre esos huesos, sobre esos sueños que están muertos, sobre esas circunstancias que en nuestras vidas creemos que ya no hay otra salida, que no hay otra circunstancia. Hoy tenemos que animarnos a hablar vida sobre eso que estaba muerto. Hoy tenemos que hablarle a esos sueños nuestros y de nuestro prójimo que tal vez habían considerado que ya no había otro cambio. Y yo quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos y que pienses en esas circunstancias, en esos sueños
que fuiste dejando a lo largo de tu vida. Dios no solo quiere restaurar nuestra capacidad de soñar, sino que Él quiere restaurar nuestra vida. Él quiere resucitar aquella vida que estaba perdida. Él quiere resucitar nuestra fe. Él quiere resucitar nuestro primer amor. Él quiere resucitar nuestra entrega hacia Él. Él quiere resucitar nuestro servicio a Él. Pero por sobre todas las cosas, Él quiere restaurar nuestro deleite en Él. Él quiere restaurar ese deleite, ese gozo que nosotros teníamos al sumergirnos en su palabra, al sumergirnos en la oración, al participar de la iglesia, al participar del servicio, donde te movieras. Él quiere restaurar esas áreas que tal vez ya diste por muertas. Él quiere restaurar nuestras vidas a tal punto que nuestras preguntas sean: Señor, ¿este sueño, este anhelo te glorifica? Señor, ¿este sueño, este anhelo me acerca a cumplir tu propósito en mi vida? ¿Me acerca más a vos o me está alejando? Dios quiere resucitar esto en nuestras vidas. Y no sé en qué circunstancia estás, pero Dios conoce aquello que necesitas que Él resucite. Él está acá. Él está pasando por acá y tiene compasión de cada uno de nosotros. Tal vez es la primera vez que nos visitas. Y yo quiero invitarte a que te animes a extender tu brazo y decir: Jesús, te necesito. Jesús, necesito que intervengas en mi vida. Necesito que intervengas en mi circunstancia, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, en mis hijos. Te invito a que puedas levantar tu mano porque Jesús está en este lugar. Es su presencia y que juntos podamos profetizar vida sobre esos sueños, sobre esas circunstancias que estaban muertas. Hoy Jesús está en este lugar y quiere tener un encuentro con vos. Quiere que vos puedas rendir tu corazón, no a las circunstancias, sino a su poder. No a ese diagnóstico, no a ese problema, sino que te puedas entregar a Él. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque vos sos real. Porque vos te acercás a nuestra necesidad. Vos te acercás, Señor, al sufrimiento que tal vez hay en nuestros corazones, a nuestras necesidades. Pero yo quiero primeramente, Señor, dar la oportunidad a aquellas personas que no te conocen. Aquellas personas que tal vez hoy nos están visitando por primera vez. Y yo te invito a que si querés que Jesús sea el Señor de tu vida, de tus sueños, que puedas levantar la mano en este momento. Que puedas levantar tu mano y que juntos podamos hacer una oración de fe y decir: Jesús, quiero entregarte mi vida. Quiero rendir mi vida delante de tu presencia. No sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo se puede salir de esto, pero yo quiero entregarte mi vida. Quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Te necesito que intervengas en mi necesidad. Quiero acercarme a vos. Te necesito. Lo intenté con mis fuerzas, lo intenté con mis recursos, pero nada de eso sirvió. Quiero que seas vos el Señor y Salvador de mi vida porque te necesito. No quiero más pelearla solo. Te necesito a vos. Gracias, Jesús, porque tu presencia está acá. Queremos, Señor, entregarnos. Queremos profetizar sobre esos sueños que estaban muertos, donde no había vida. Señor, queremos que tu Espíritu sople con poder. Que tu Espíritu reavive, Señor, aquello que vos nos entregaste. Aquello que vos nos entregaste, queremos que hoy, Señor, lo reavives, lo resucites. Señor, queremos que desentierres esos sueños. Pero queremos resucitar aquellos sueños que provienen de tu corazón. No queremos que sean nuestros anhelos, sino que sean tus anhelos en nuestra vida. Queremos rendirnos a vos y que vos seas el Señor de todo lo que somos. De cuerpo, alma y espíritu, Señor. No queremos más pelear con nuestras fuerzas, no queremos hacerlo, Señor, con nuestro ánimo.
porque somos tan cambiantes, somos tan fluctuantes. Queremos tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, que vos intervengas en nosotros. Movete en esta noche con poder. Movete con libertad, Señor, porque te decimos, acá estamos. Señor, acá estamos, te necesitamos de tu presencia. Queremos rendirnos una vez más. Como iglesia queremos rendirnos una vez más. Queremos tus sueños en nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Queremos ser vasijas de honra para vos, vasijas que te glorifiquen. Queremos tener, Señor, características en nuestro carácter, en nuestro temperamento, que puedan confiar en nosotros, Señor, para que podamos extender tu reino a muchos más. No para nuestra gloria, sino para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea conocido, Señor. Para que tu nombre sea conocido en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Argentina, en las naciones, a donde vos nos quieras llevar. Señor, ayúdanos a cumplir el propósito que hay en cada uno de nosotros. Nos rendimos delante de